Y hoy vamos a estar hablando del trato y el cuidado de los hermanos en la iglesia. Para aquellos que nos visitan, nosotros llevamos desde el mes de septiembre predicando la carta de Timoteo, pasaje por pasaje, texto por texto, porque la manera que nosotros entendemos que la Biblia debe ser predicada es un texto a la vez, un pasaje a la vez, para poderla explicar en su contexto. Leemos la palabra, explicamos la palabra y aplicamos la palabra, que es el poder de Dios. Y esta serie se llama El cuidado de Dios y la instrucción de Dios para la iglesia de hoy. Sabemos que Pablo envió a Timoteo a esta iglesia de Éfeso que habían problemas. Y Timoteo era un joven pastor, joven para el tiempo del primer siglo, porque Timoteo tenía cerca de 37 a 40 años, pero en el primer siglo se consideraba como un joven. Así que soy joven. Y este joven tenía que enfrentar varias cosas. Enfrentó las falsas enseñanzas en esa iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, hay unas personas que están enseñando cosas que no son en la iglesia, deténlos. Ese es el capítulo 1. Luego le dice, Timoteo, el culto debe ser de esta manera, capítulo 2. Luego dice, Timoteo, estos son los líderes que debes escoger, capítulo 3. Y en la semana pasada vimos que en el capítulo 4, Pablo le habla a Timoteo y le dijo, ten cuidado tú también, Timoteo. Cuídate de las falsas enseñanzas, le dijo a Timoteo. Ejercítate para la piedad, ocúpate en el ministerio y aún cuídate de ti mismo, Timoteo. Cuídate de ti mismo y la doctrina. Pero luego que Pablo le dice a Timoteo de qué debe cuidarse, ahora en el capítulo 5 le dice cómo entonces debe tratar a los hermanos en la iglesia. Cómo debe trabajar con las distintas poblaciones en la iglesia, porque en una iglesia que es la familia de Dios, hay diferentes personas, diferentes tipos de personas, diferentes necesidades, y Timoteo necesitaba instrucción de cómo dirigirse a cada una de estas personas. Habían adultos, habían ancianos, habían ancianas, habían jóvenes, habían jovencitas, habían pobres, habían ricos, habían gente trabajadora, habían de todo en la iglesia como hoy. Pero sigue siendo una familia. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo cómo debe trabajar con esta familia. Particularmente vamos a ver el trato a los hermanos y vamos a ver particularmente también el trato a las viudas. Luego Timoteo va a hablar de cómo se debe tratar a los ancianos, la remuneración de los ancianos, cómo tratar con los esclavos, cómo tratar con los ricos en la iglesia. Pero leamos el capítulo 5, versículo 1 al 16. Dice, no reprendas con dureza al anciano, hablando de anciano de edad, sino más bien exhórtalo como a un padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, que son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que es en verdad viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones de noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a los extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los que ha afligido y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando cosas que no son dignas. Por lo tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y tengan hijos y que cuiden de su casa y que no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Hoy veremos tres cosas, mi hermano.
veremos el trato y la corrección a los hermanos. En segundo lugar, veremos el trato a los vulnerables, en este caso las viudas. Pero también veremos la necesidad de la membresía que está implícita en este pasaje. Así que veamos en primer lugar el versículo 1, vayan conmigo. El trato y la corrección a los hermanos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las más ancianas como madre, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso y una de las tareas principales del pastor es amonestar y corregir a los hermanos en la iglesia. Cuando hablamos de amonestar, estamos hablando de traer corrección, estamos hablando de que hay un pensamiento que quizás en esa persona no está y ese pastor es responsable de poner en su mente ese pensamiento que es correcto referente a la doctrina sana. Pero no solamente Timoteo iba a hablarle a hombres particularmente, solamente los de su edad, sino que iba a hablarle a mayores, a menores, a mujeres mayores y a mujeres jóvenes. Ahora bien, Pablo anima a Timoteo a hacerlo, pero de la manera correcta, en conformidad a la honra debida a los hermanos que son hechos a la imagen de Dios. Como pastor, Timoteo debería honrar la manera en que va a tratar a los hermanos, porque por el hecho de ser pastor no tiene derecho de abusar de esa autoridad. Ese es el punto. Timoteo está llamado a ejercer la autoridad, pero en amor. Por eso comienza diciendo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, con los mayores que tú, los ancianos, trátalos de manera respetable. No los regañes a la mala, en otras palabras. Lo que está diciendo, exhórtale, anímale como a un padre, le está diciendo Pablo a Timoteo. Ese verbo que se traduce como reprendas es usado en el original para decir atacar o a tratar ásperamente. No ataques a los ancianos, no los trates con aspereza, sino todo lo contrario, exhórtale como a un padre. Ninguno de los miembros debe ser tratado de esa manera, pero particularmente los ancianos. Hay una honra de vida para que Timoteo debía seguir, que hoy el día se está perdiendo, aquellos que son ancianos mayores que él. Y esta palabra anciano en este contexto no está hablando de ancianos como pastores, sino que está hablando de las personas mayores. Entonces Timoteo, en vez de tratarlo duramente, él debía traer corrección de manera amable. Este verbo que se traduce como exhortar es llámalo aparte. Ese es el punto. La manera correcta de tú traer corrección, Timoteo, no es frente a todo el mundo gritándole o diciéndole de manera irrespetuosa que está haciendo las cosas mal, sino que tú lo llamas aparte y lo exhortas. Como pastor, ese era su deber. Esa palabra que se traduce como exhortar es alentar, consolar, rogar, apelar, amonestar. O sea, el hecho de que sea mayor de edad no quiere decir que Timoteo le va a dejar pasar si está pecando. Lo va a corregir, claro que sí, pero como a padre. Con honra y respeto debido. Y el mismo principio para las ancianas que están ahí. Dice a las ancianas como a madre también. Pero también dice y a los más jóvenes como hermanos. En otras palabras, a los que son más jóvenes que tú, trátalos con igualdad, tampoco los desprecies por ser jóvenes. El hecho de que sean jóvenes no te da derecho a que tú los trates con aspereza igualmente. Trátalos con la dignidad, como a un hermano. Miren los términos. Recuerden que vimos en capítulo 3 que Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, la familia de Dios, y el trato a los hermanos es como un trato familiar. A las hermanas, a los ancianos, a como padre, como madre. Y a las jovencitas, terminando ese versículo 1, le dice, con toda pureza. O sea, las mujeres más jóvenes también son objeto del cuidado pastoral. Y deben ser amonestadas como hermanas, pero con toda pureza. Dice un comentarista que los miembros féminos de la congregación no deben ser excluidas del consejo pastoral con respecto al pecado. Aunque esta tarea a veces puede ser muy delicada, no debe ser desechada. Como pastores debemos emplear todas las formas sabias y prudentes de tratar con las mujeres jóvenes, particularmente solteras en la iglesia, y hacerlo con toda pureza. Y aunque es delicado y peligroso en estos tiempos, aún así hay un llamado para hacerlo. No debe ser descuidada. Pero hay que hacerlo con toda pureza, con todas las medidas y los cuidados que eso requiere.
Porque después de todo, dice un comentarista, la comunidad cristiana es una familia, es la familia más gloriosa y por cierto está formada por padres, por madres, por hermanos y por hermanas. Yo creo que me acompañen en un pasaje porque aquí hay también un principio que está en Mateo 12:49. Vaya conmigo en su Biblia, Mateo 12:49. De hecho, estos son de los pasajes que ningún predicador escogería predicar, el que estamos predicando hoy así porque sí. Son pasajes difíciles, mis hermanos. Vamos a hablar de las viudas en la iglesia. Eso, yo creo que en mi vida he escuchado una predicación sobre eso. Pero lo bueno es que cuando predicamos expositivamente nos exponemos a todo el consejo de Dios. Mateo capítulo 12:49, porque no podemos perder de vista todas las palabras que usa Pablo para el trato entre la iglesia, cómo Timoteo debe lidiar con ellos. Mire lo que dice. Vamos a leer desde 46. Mientras Jesús aún hablaba, estoy en la página 995. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Está hablando de María y los hermanos de Jesús. Y Jesús tuvo hermanos. María nunca se quedó sin hijos fuera de Jesús. María tuvo otros hijos. Y alguien le dijo, versículo 47, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que informó, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Cuál es la contestación que él le da? Extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y a muchos se nos hace complicado entender este pasaje porque siempre nos ha enseñado la familia es lo más importante. Y cuando decimos eso es la familia de la sangre. De hecho, muchos posts en Facebook, en diferentes lugares, lo más importante es la familia. Usted pregunta en Navidad, ¿cómo la va a pasar? La voy a pasar en familia. Y un alto valor a la familia. Y eso está bien. Porque la Biblia también nos manda a honrar a nuestros padres y a cuidar a nuestros hijos. Y la familia hay un valor alto. Pero se nos hace difícil entender este pasaje porque además por años hemos vivido como cristianos, como yo siempre digo, cristianos Montessori, que simplemente íbamos los domingos a la iglesia, consumía lo que había allí y cada cual en su semana se dividía y volvía cada domingo y cada martes si había otro culto. Y a pesar que la Biblia habla de que somos una familia y que Jesús identifica a sus discípulos como su familia, la realidad es que no vemos o no hemos visto a la iglesia como una familia. Pero Cristo en este pasaje señala que los que hacen la voluntad de Dios son la familia de Él. En este sentido, Dios en carne, Jesús, estaba estableciendo que el vínculo divino tiene una supremacía sobre el vínculo carnal y familiar. Y claro, esto no es un llamado a despreciar a nuestros padres terrenales, familiares, primos, no, porque somos llamados a honrar a nuestros padres, a nuestros hijos. Pero yo creo que debemos seguir creciendo en el aspecto de que el vínculo de la sangre de Cristo es un vínculo, por lo menos en las Escrituras lo veo, que nos une por encima del vínculo familiar. ¿Usted sabe qué? Porque al final de cuentas la sangre de Cristo es aquí. Todos aquellos que estén comprados por la sangre de Cristo son los que disfrutarán por siempre y para siempre eternamente con Él. Pero los vínculos familiares que no estén unidos a Cristo quedarán en la tierra. Así que Pablo no solo le dice que la iglesia es la casa de Dios, como dijo en capítulo 3, sino que está instruyendo a Timoteo en cómo debe dirigirse hacia su familia y vivir bajo esa verdad. Pablo le da consejos prácticos a Timoteo. Algunas aplicaciones que queremos hacer hasta ahora. Mire qué importante, no solamente lo que decimos es importante, sino cómo lo decimos. Eso es una aplicación. Muchas veces decimos, es que hay que decir la verdad. Sí, está bien. Pero la Biblia dice que hay que decir la verdad en amor. Lo que muchas veces nosotros queremos no es decir la verdad, es desahogarnos, es distinto. Lo que muchas veces queremos es herir, que es distinto. Lo que muchas veces queremos es, tenemos motivaciones malas y por eso decimos la verdad, pero usamos la excusa de la verdad para hacerlo de tal manera que hiera a la persona. Eso es pecaminoso, aunque sea verdad. Porque Pablo le dice a Timoteo, oye, tú tienes que corregir, tú tienes que amonestar, pero la forma en que lo haces es importante.
El hecho de que tú seas el pastor, tengas la autoridad de Dios para corregir por medio de la palabra, no te hace inmune a que tengas que hacerlo de manera correcta. Y si eso es para un pastor, también es para ustedes, porque Timoteo era creyente igual que tú y yo. Somos llamados a amonestarnos unos a otros, pero ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo de manera correcta? En primer lugar, hermanos, hemos orado antes de hablar con nuestras esposas por algo que tenemos que decirle que puede ser que las jamaquee. Hemos orado antes de hablar con algún hermano por esa conversación. Eso es una manera correcta o que nos indice que estamos siendo conscientes de cómo vamos a hacer las cosas, porque queremos edificar con esa conversación. Otra pregunta que debemos hacernos para saber si estamos reprendiendo o exhortando es si estamos sopesando nuestras motivaciones al hacerlo. Cuando yo voy a tener esa conversación, ¿yo estoy consciente de por qué lo estoy haciendo o no estoy consciente de por qué lo estoy haciendo? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿es el lugar y el momento correcto para hacerlo? ¿Somos oportunos? Esa es la pregunta. Timoteo podía hablar con algún hermano sobre algún pecado en particular que la realidad era visible y había que trabajarlo. Pero es oportuno coger un micrófono y decirle: oye, brother, tú eres un pecador delante de todo el mundo. Eso es oportuno, es el momento correcto, la forma correcta. No, no es la forma correcta. ¿Lo hacemos con espíritu de mansedumbre? Considerando a nosotros mismos, esa es otra pregunta que debemos hacernos a la hora que estamos exhortándonos unos a otros. Y qué bueno que este miércoles pasado leímos La Comunidad Honesta en el grupo de comunidad, porque hablaba precisamente de esto. Todo debe ser expuesto a la luz porque en la oscuridad está el pecado, como vimos en el pasaje de Juan, pero al mismo tiempo él decía: tenemos que ser honestos, pero tenemos que hablar la verdad en amor. No es que no se lo voy a decir porque yo lo quiero tanto. No lo estás amando si no se lo dices. Amamos cuando decimos la verdad, pero la decimos en amor. Los métodos y las formas importan. El fin no justifica los medios en este caso, porque el fin es la edificación del cuerpo y por lo tanto los medios deben ser apropiados para que contribuyan a ese fin. Además vemos que Dios está interesado en que toda la iglesia sea pastoreada. Eso es por lo menos lo que yo veo aquí en este pasaje. Cada uno de los grupos, Pablo está diciendo a Timoteo, hay que pastorearlos. Hay que animarles, hay que soltarlos. Por lo tanto, implícitamente, Pablo instruye a Timoteo que no importando la edad, la condición de esa persona, puede exhortarlos y debe hacerlo porque son parte de la familia de Dios. Y la pregunta es también para la iglesia, incluyéndome a mí. Yo sigo siendo oveja, aunque soy pastor. ¿Cuán dispuestos estamos a ser pastoreados? ¿Cuán dispuestos estamos a escuchar la exhortación? ¿O no la sabemos todas? Timoteo como pastor tenía esta responsabilidad ante Dios, pero igualmente está implícito que los ancianos, los jóvenes, las ancianas, las mujeres jóvenes, tienen la responsabilidad de recibir la amonestación de Timoteo. También. Ahora bien, Pablo ahora va a pasar no solamente a instruir el trato con los hermanos, particularmente cuando va a exhortarlos, sino va a trabajar con una población particular de la iglesia, que son las viudas. Por lo tanto, veamos en segundo lugar el sostenimiento de los vulnerables en la iglesia, que es la viuda. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y la realidad es que cuando comenzamos a leer este pasaje, Pablo nos las pone difícil a veces porque él comienza a hablar y comienza a intercalar sus ideas y habla de la que no debe ser puesta, luego habla de la que debe ser puesta, vuelve y habla de la que debe ser puesta, después la que no debe ser puesta y da una exhortación entre medio. Mis hermanos, yo lo que hice en este proceso, como hice igualmente con los diáconos, de alguna manera trabajar los temas de las cuáles son las que deben ser puestas, cuáles son las que no deben ser puestas en la lista y ver la exhortación que Pablo le da a Timoteo. Pero ¿qué significa la palabra viuda? Literalmente significa una que está despojada o privada de su marido, por lo tanto y frecuentemente sin ningún sostenimiento. Recuerden que estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Recordemos que los empleos remunerados en aquel tiempo para las viudas casi eran inexistentes y además las viudas eran demasiado ancianas muchas veces para ganarse sustento. Por lo tanto, estas viudas no tenían que comer ni quien le diera.
No había tarjeta de la familia, por ejemplo. No había vivienda. No había departamento, bueno, de eso mismo, de la familia, lo que hablé. Todo eso. Eso no existía en este tiempo. Por lo tanto, estas viudas que quedaban sin marido y posiblemente sin hijos, quedaban sin ningún sustento para poder subsistir. No había seguro social tampoco. Ni habrá pronto. Ay, Dios mío. Estaban desprovistas, literalmente sin sostenimiento. Y recuerden algo, la iglesia primitiva tenía las escrituras del Antiguo Testamento donde Dios se revela, como leímos hoy en el tiempo devocional, que Dios es padre de los huérfanos y defensor de la viuda. O sea, Dios se ha revelado en las escrituras como un Dios que se compadece de los necesitados, y particularmente las viudas y los huérfanos son aquellos que no tienen nada. Y había un corazón, por decirlo de alguna manera, de Dios para esa población. De hecho, en Deuteronomios 14, 28 al 29, Dios estableció una ley a su pueblo para que cada 3 años se recogiera un diezmo de toda la nación. ¿Tú sabes para qué? Mira lo que dice: a fin de que cada tercer año sacarás de todo el diezmo de tu producto de aquel año, lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que era el que era sacerdote, el que trabajaba en el tabernáculo, que no tenía heredad, que no tiene parte ni herencia contigo. También el extranjero, eran los pobres que venían de otras naciones a Israel, el huérfano y la viuda, que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que hagas. O sea, el Señor pensó en su ley y le dio en su ley a su pueblo un medio de ganar, de recoger dentro del pueblo unos fondos, unos recursos para proveerle a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. De hecho, los profetas, el profeta Isaías, uno de los profetas más grandes, ¿verdad?, que tiene un libro de los profetas mayores en la Biblia, y entre otros, constantemente acusaban al pueblo de haber abandonado su deber con las viudas y los huérfanos. Isaías 1, 16 al 17 dice: lávense las manos y límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Mira cómo Dios le dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al ofensor, defiendan al huérfano y aboguen por las viudas. Esa es la manera en que nos limpiamos las manos. Esa es la manera que dejamos las obras de maldad. O sea, Dios está hablando por medio de su pueblo, por medio de los profetas, y vemos en el corazón de Dios de las viudas. En el Nuevo Testamento, Hechos 6, de hecho, estaban haciendo la iglesia primitiva el trabajo que tenían que hacer. Estaban sosteniendo a las viudas, pero hubo un problema porque había unas viudas que eran atendidas y otras desatendidas, y ahí es que viene el tema de los diáconos. Pero estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y Santiago 1:27, vaya conmigo, Santiago 1:27 nos habla entonces también de la religión pura y sin mancha. La religión pura y sin mancha, página 1246. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mal que ese texto. ¿Y usted sabe por qué dice que esa es la verdadera religión? O la verdadera muestra de nuestra piedad. Porque las viudas y los huérfanos no tienen nada que devolvernos. Así como Dios, que es generoso y nos ha dado, y nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Por eso Pablo, volvemos a Timoteo, 1 Timoteo, página 1223. Por eso Pablo instruye a Timoteo a cómo debe cuidar este grupo en particular. Era parte de la doctrina, de la fe y de la práctica cristiana. Y lo hace de 3 formas, como dije ahorita. Identifica las que son viudas para darle sostenimiento. Identifica las que no son. Sácalas de la lista. No es sabio sostener a cierto tipo de viudas particulares como un principio de sabiduría. Y exhórtale a los familiares que tienen viudas a que las sostengan ellos y no la iglesia. Esas son las 3 cosas que él hace en este pasaje. Así que veamos, ¿cuáles son las viudas que deben ser cuidadas? Versículo 3. Vaya conmigo. Página 1223, capítulo 5, versículo 3. Honre a las viudas que en verdad lo son. Vayan al versículo 5. ¿Cuáles son estas viudas? La que en verdad es viuda ha quedado sola. Tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas
y oración, noche y día. Esta es la que ha quedado sin ningún familiar que la ayude. Y no queda más nada que poner su esperanza en Dios y en oración para provisión. Pablo dice, esas son las viudas que son en verdad. Pero Pablo va más allá y le da una clave adicional de cómo se debe ver la vida de una viuda para que la sostenga la iglesia, recordando que las viudas no tenían ningún empleo disponible y tenían todo el tiempo libre también para servir a la iglesia. Versículo 9. La viuda que sea puesta en la lista, si no es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, que básicamente significa que debe ser una mujer fiel a su esposo cuando estuvo vivo, que tenga un testimonio de buenas obras, o sea, que sea conocida en la iglesia como una servidora, si ha criado hijos, si ha demostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado en toda buena obra. Esta viuda, dice Pablo a Timoteo, es la que debes poner en la lista. Aquella que su vida, todo su tiempo libre, a partir de que no tiene trabajo, no tiene familia, empleo, ha quedado sola, lo ha dedicado o lo está dedicando al servicio de la iglesia. A cuidar a los santos. Y si ha hecho cada una de estas cosas, lo hizo en fidelidad. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que si la viuda no tuvo hijos no puede ser sostenida. Eso no es lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir si tuvo hijos y los crió en piedad. De hecho, muchos están de acuerdo, hablando de las diaconisas, que otros ven diaconisas en este punto, pero muchos están de acuerdo que este era requisito también parecido a las mujeres que servían en la iglesia. Dice un comentarista que estas viudas que cumplían los requisitos necesarios para la realización de ciertas funciones caritativas en la iglesia y espirituales, y estos requisitos eran necesarios para ser incluidas en esa lista como servidoras de la iglesia. De hecho, hay escritos de la iglesia primitiva que se le llamaban a estas viudas las intercesoras de la iglesia, eran mujeres de oración. O le decían la guardiana de la puerta o del altar de Dios. Y sus deberes parecían que eran dar buen consejo a mujeres jóvenes, como dice Tito 2, a las más jóvenes darle consejos, ayudarlas a ser mujeres piadosas, oración, ayuno, visitar a los enfermos, preparar a las mujeres para el bautismo, llevarlas a la comunión, darle orientación y dirección a las viudas, huérfanos que eran sostenidos por la iglesia. Estas viudas se encargaban de ese trabajo en la iglesia y Pablo dice a Timoteo, estas son las viudas que debes poner en la lista. No tienen sostenimiento y son viudas que están sirviendo en la comunidad de fe. Pero también Pablo le advierte a Timoteo que hay unas viudas que no debe incluir para sostenimiento, particularmente para cuidarlas a ellas mismas del pecado y para cuidar a la iglesia. Versículo 11. ¿Cuáles son estas viudas? Las viudas más jóvenes. Recordemos que la expectativa de vida del primer siglo no era como ahora. Llegamos a los 80, a los 90 años, pero la expectativa de vida era mucho menos, cerca de los 60 años era la expectativa de vida. 50, 60 años. Con todas las enfermedades y con todo esto, ahora verlo obviamente con todos los medicamentos, entre otras cosas, que al mismo tiempo creo que nos están enfermando, pero nada. El punto es que en ese tiempo la expectativa de vida era más corta. Y posiblemente hombres o iban a la guerra, o posiblemente hombres morían muy jóvenes, y viudas jóvenes de 20, 30, 40 años, venían a la iglesia, se convertían a Cristo. Y Pablo le dice, a esas en particular, hold on. ¿Por qué, Pablo? Vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar dice, cuando se sienten deseos sensuales contrarios a Cristo y se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado la promesa anterior. Parece ser que estas viudas que entraban al sostenimiento de la iglesia hacían una promesa de vida de quedarse como viudas para el servicio de la iglesia. Y Pablo dice, estas mujeres son jóvenes. Y quizás en el fulgor de ser parte de las viudas que están en la lista, den una promesa de no casamiento para el servicio de la iglesia, pero como son jóvenes, encuentran un hombre, quebrantan ese pacto que habían hecho ante la iglesia. Dale break, Timoteo. Y además, al ser tan jóvenes y ponerlas en la lista de sostenimiento, pueden llevar a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solamente ociosas, estoy en el versículo 13, sino también charlatanas, entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. De hecho, al parecer ya en la iglesia de Éfeso eso estaba pasando, porque dice algunas ya se han desviado, han seguido tras Satanás.
Versículo 15 dice, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. En otras palabras, hay una viuda que no es conveniente que la iglesia sostenga porque es conveniente mejor que se casen y cuiden sus hijos y su casa para que no venga reproche. Y también deben ser no incluidas aquellas que no han dado testimonio de piedad en la iglesia. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Y esta es la manera de cuidar la iglesia, le dice Pablo a Timoteo. Por eso le exhorta a estas viudas jóvenes a que se casen mejor. Porque muchas de estas jóvenes viudas solteras quedaban sin protección de un esposo y sin la autoridad en el hogar y eran blanco para los falsos maestros. De hecho, en 2 Timoteo 3:6, apúntelo para que lo busque después, cuando habla de los falsos maestros, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas. Recordemos nuevamente, estamos en el primer siglo. Una mujer, si un marido en este tiempo quedaba desprovista de trabajo, quedaba desprovista de autoridad en su hogar, y muchos hombres aprovechaban esa vulnerabilidad para traer las falsas doctrinas y también engañarlas a ellas. Y dice que eran arrastradas por sus diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, el contexto del matrimonio, Timoteo, le es conveniente porque la protege a ella también. Pablo está cuidando de ellas. Pablo está cuidando de ellas. Pero hay un grupo también que no debe ser incluido en la lista. Vamos a ver cuál es. Versículo 7. Vaya conmigo. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguien no provee, versículo 8, para los suyos y especialmente para la casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Versículo 16, vaya conmigo. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que son viudas en verdad. Esto es un principio de cumplir el quinto mandamiento. Básicamente Pablo le dice a Timoteo, es un pasaje fuerte, porque le dice, Timoteo, si en una familia hay una viuda, que sus hijos, sus nietos, su familia sea la encargada del sostenimiento de esa viuda. Porque si no lo hace, dice, viene a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y ha negado la fe. Esta familia debe hacer provisión para esa viuda porque no tenía sostenimiento, iba a caer muerta sin ningún sustento. Y la familia, por eso dijo ahorita que el hecho de que la familia espiritual tenga un vínculo superior no quiere decir un descuido de nuestra familia terrenal, porque aquí Pablo está mandando a cuidar de la familia terrenal. A los hijos y a los nietos, que los honren de esa manera, y es un principio del quinto mandamiento. Para Dios esto es importante. Que se provea para nuestros familiares cercanos si realmente no tienen ningún otro modo de sustentarse. No estamos hablando de los charlatanes saludables que se tiran para atrás y esperan que uno los ayude. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que realmente no tienen sustento. No tiene ninguna manera. Puede ser un incapacitado, puede ser una persona que haya enferma, puede ser de diferentes maneras. Una persona vulnerable. La palabra nos llama a dar sostenimiento. Eso es parte de la fe cristiana. Porque si no, dice, ha negado la fe. Porque en sentido práctico, el no hacer eso es negar con nuestras obras lo que decimos creer con nuestra doctrina. Ese es el punto. Negar con nuestras obras lo que decimos creer con nuestra doctrina. Y dice que es peor que un incrédulo, porque aún el incrédulo, aún los paganos tenían esta noción en el primer siglo y todavía de sostener a las viudas pobres, de sostener a sus familiares que no pueden tener otro sostenimiento. En ese sentido, venía a ser peor que un incrédulo. Y quiero dar algunas aplicaciones de este pasaje. Sé que es difícil, sé que no es el pasaje favorito de un pastor predicar, no lo es. Pero hay muchos principios allí que son importantes. En primer lugar, vemos que Dios se compadece de los necesitados en la iglesia, se compadece de las viudas, de los huérfanos y de los vulnerables en la iglesia. Eso es lo por lo menos que podemos ver aquí. Dios le da instrucción y le da casi un capítulo completo sobre eso a Timoteo. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿nosotros también nos compadecemos? ¿Tenemos ese corazón compasivo de Dios por los vulnerables? Yo creo que una oración que debemos hacer como iglesia para este próximo año es como iglesia podemos ser más intencionales con velar por las necesidades físicas también. Sí, yo sé que muchas iglesias perdieron el rumbo y lo que hacen son obras sociales. Eso está malísimo. Porque el pan y el sostenimiento
que se le da, se envuelven, hacen muchas horas, van a las calles, dan comida, dan ropa y se acabó y se convirtieron casi en el gobierno. Y las iglesias se han desviado porque han asumido una labor social sin el evangelio y eso es un problema. Ahora bien, no podemos irnos al otro lado, que muchas veces es lo que hacemos. No, hay que predicar el evangelio. Sí, pero las obras adornan el evangelio. También tenemos que hacer obras que adornen el evangelio. Y es mi oración como pastor que el próximo año Dios levante sus corazones igualmente. Y en mi corazón, una urgencia por los necesitados, por los vulnerables, para que esas obras adornen la doctrina del evangelio. No tenemos que dejar de hacer una cosa para hacer la otra como iglesia. Podemos hacer ambas. Podemos hacer ambas. En segundo lugar, no solo hay un requerimiento para los pastores, para los diáconos y para las mujeres que sirven, también hay un requerimiento para las viudas que van a ser sostenidas. Mira qué santo es nuestro Dios, importante. Hay un requerimiento para ellas también. Y esto ayudaba a que los recursos de la iglesia se dirigieran de la manera correcta. Hay un principio de sabiduría y administración en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. O sea, Pablo, hay unos recursos en la iglesia, los hermanos están ofrendando, hay un dinero que la iglesia tiene para unas cosas particulares. Cuidado cómo lo uses. Úsalo donde realmente hay una necesidad. Eso es lo que está haciendo Pablo. Es un principio de sabiduría. El versículo 16 lo dice al final. Que si tiene hijos, nietos, que aprendan primero a ser piadosos para con su familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y que esto no sea una carga para la iglesia. Así que parte de ser piadoso es velar por la sana administración de la iglesia. Otro principio que vemos aquí es que somos llamados de manera general a proveer para los de nuestra casa. O sea, el cristiano es llamado para hacer provisión. Y obviamente, aunque el contexto particular, este texto yo lo había leído muchas veces, lo habíamos citado muchas veces, pero cuando nos metemos en el contexto está hablando de las viudas. Y la provisión que está hablando particularmente y directamente es a las viudas. Y los que no proveen para las viudas de su familia ha venido a ser peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ese es el contexto primario particular. Pero yo creo que también hay un contexto también ahí general que podemos aplicar. ¿Cuáles son las implicaciones, mis hermanos? Que nosotros particularmente, porque en esta comunidad también particularmente las viudas mujeres quedaban solas y particularmente los hombres usualmente eran los que salían a trabajar. Igualmente había mujeres también piadosas que hacían trabajos en el primer siglo. De hecho, mujer de Proverbios 3 tiene una mujer productiva también. Pero particularmente nosotros los hombres tenemos que ser diligentes y responsables para hacer provisión en nuestra casa. Ese es el punto. Y claro que va a haber tiempos en nuestra vida en donde providencialmente quizás una enfermedad llegó a nuestra vida y nos encamó por ciertos años o nos incapacitó. Y es imposible nosotros ser productivos en ese sentido. Claro que sí, eso lo entendemos. Puede ser un acto de Dios en ese sentido. Pero aparte de eso, en cuanto esté de nosotros, debemos buscar todos los medios y las formas posibles para ser buenos proveedores de nuestra casa. Ese es el punto. Y claro que podamos dar gracias a Dios por las ayudas que quizás hoy tenemos disponibles, que no son gratis, nos las quitan en los impuestos. Es importante. Pero nuestra aspiración debe ser a ser proveedores de manera responsable a nuestra casa, hacer todos los medios posibles, todo trabajo honroso para proveer a los nuestros. Igualmente, las esposas, como vemos en el principio de Proverbios 31, ser productivas, ser mujeres sabias, que también hagan su hogar productivo. Y quiero hacer una aclaración, no estoy hablando de proveer lujos para nuestra familia. Estoy hablando de proveer lo necesario para nuestra familia, que es distinto. No estoy hablando de una vida cómoda, sino una vida sostenida con lo necesario. Pero esto es imposible si no somos diligentes en nuestro trabajo. Esto es imposible si no somos diligentes en las maneras y la forma que nosotros buscamos producir. Pero una implicación adicional y última que vemos en este sermón, mucho más rápido, es el hecho de que el sistema de sostenimiento de las viudas y las instrucciones de Pablo era imposible a menos que hubiese de manera implícita una membresía en la iglesia. ¿A cuáles viudas Timoteo va a atender? ¿A todas las viudas de Éfeso? ¿O a unas viudas particulares de una comunidad de fe particular? ¿Qué lista están hablando ahí? Porque dice, hay una lista.
Versículo 9, sean puestas en la lista de la viuda no menor de 60 años. ¿De qué lista estamos hablando? ¿Cuáles son las viudas que Timoteo debe incluir? Por lo tanto, de manera implícita, hay una necesidad de membresía de la iglesia para poder trabajar con estas viudas. Esa traducción en el griego es catalogadas, esa de lista. Y sabemos que de manera implícita la membresía definida de la iglesia hace posible el ministerio de misericordia dentro de la iglesia. Por lo tanto, la membresía de la iglesia es fundamental para el funcionamiento de la misma. Ese es el punto. Porque mis hermanos, igualmente yo y la iglesia es responsable por el rebaño que Dios nos dio. Yo no puedo ser pastor de todos los creyentes de Carolina o de Puerto Rico. Dios no me va a llamar a cuenta por eso. Dios me va a llamar a cuenta por la congregación local de creyentes a la cual Dios me puso como pastor. De la misma manera, Dios los manda a ustedes a amarnos unos a otros. ¿Usted va a amar unos a otros a todo el mundo de todas maneras? No, hay un grupo particular que Dios le llamó a cada uno de ustedes a amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, animarnos unos a otros. Todo eso está en Romanos 12, Gálatas 5:13, Tesalonicenses 5:11. Confesar los pecados unos a otros, Santiago 5:16. Exhórtense unos a otros, Hebreos 3:13. No hay forma de poder hacer eso a menos que nosotros seamos parte de una iglesia, miembros de una iglesia. De la misma manera, este pasaje tiene implícito la necesidad de la membresía de la iglesia para el cuidado de las necesidades. Así que la iglesia también debe organizarse para proveer dentro del presupuesto para las necesidades de la iglesia. Y aquí hay algunas aplicaciones finales para ustedes. En primer lugar, la iglesia es la familia de Dios y somos llamados a vivir de modo tal que reflejemos el amor y el cuidado mutuo. Somos llamados a vivir de modo tal que reflejemos el amor y el cuidado mutuo. Por lo tanto, ¿cuán consciente yo estoy, como vimos al principio, de ser exhortado? ¿Cuán involucrado tú estás y yo estoy en las necesidades particulares de la congregación donde estoy? ¿Cómo estoy siendo fiel en mis ofrendas para que estos recursos estén disponibles para servir también a los necesitados de la congregación? De hecho, ¿cuán agradecido yo estoy con que hay una membresía de la iglesia? Un cuerpo local de creyentes. Y obviamente aquel que nos visita hoy, es imposible amar a Dios y decir que no queremos a la iglesia, porque la iglesia y Cristo son un solo cuerpo. La iglesia y Cristo son un solo cuerpo. Y la única manera que puedas ser parte de este cuerpo de Cristo es reconociendo que hoy tú no eres parte de esa familia, eres un extraño debido a tu pecado, no arrepentido, pero si reconoces hoy que Cristo te puede salvar, que puedas ser parte de su familia. Él va a ser tu padre. Y esta iglesia serán tus hermanos. Mientras tanto, eres extraño a la familia de Dios. Pero Él te llama hoy. Arrepentimiento y fe para que seas parte de la familia de Dios. Porque vendrá un día también en donde cenaremos juntamente con Él, mis hermanos. Y así como usted no le abre la puerta a los extraños para que cenen en su familia, en aquel día tampoco se abrirá la puerta para que extraños se sienten a la mesa del Señor. Sino que aquellos que son la familia de Dios, comprados por la sangre de Cristo, se sentarán a la mesa, celebrarán con Él eternamente y para siempre. Que seas tú contado hoy también entre esos. ¿Qué tal si preparamos nuestros corazones para darle gracias al Señor por la cena y para participar de la misma mientras nos preparamos a cantar? Vamos a orar al Señor.